Bien, señores, tengan ustedes muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente en la hora en que vean esta presentación. El día de hoy continuamos con la tercera sesión del curso virtual Auditoría de Estimados Contables frente al COVID-19. Tenemos en plataforma al doctor Luis Hidalgo, auditor de Ersanjam, Perú. Sin más preámbulos, entonces voy a cederle la presentación y el micrófono al doctor Luis Hidalgo. Doctor Luis, ¿cómo está? Muy buenas noches. Iniciamos. ¿Qué tal, Edu? Muy buenas noches. ¿Cómo han estado todos? Espero que todo esté bastante bien para, para el público. Bueno, teniendo que, que las cosas estén bien para cada uno de nosotros en el sentido de salud. Y, y nada, nuevamente agradecer al Instituto de NIF la oportunidad y al Club de Auditores la oportunidad que me brinda de poder desarrollar nuevamente este curso de auditoría frente a los estimados contables. Y nada, bueno, el día de hoy vamos a, vamos a ver un curso he preparado un curso bastante actual con lo que está pasando con respecto a los nuevos estimados que se nos vienen y que de repente tenemos que ya en esta etapa de planificación considerarlos obviamente como un tema contable a revisar y que tenemos que actuar frente a esta situación, ¿ya? Eh, Como sabrán, ya, y tema importante que ha pasado durante los últimos meses o lo que nos ha sucedido es que el Estado ha estado interviniendo como agente regulador ya económico dentro de la dentro de las actividades de los negocios debido a que de la, de la pandemia que se nos viene o lo tenemos al frente, eh, ha habido un desequilibrio económico entre lo que es la oferta y lo que es la demanda. ¿Por qué un desequilibrio económico? A ver, vamos a entender un poco cómo se manejan los mercados financieros y económicos. Al tener oferta, es decir, ante la producción que existe, obviamente, y ante la poca demanda o consumo que hemos tenido, ha habido un desequilibrio económico, o sea, no ha habido un punto de equilibrio. Y en ese sentido, ¿por qué? Porque las personas naturales o jurídicas, que son los principales consumidores en un país o en una entidad, hemos visto mermado el consumo de bienes, o sea, superficiales, o bienes que no son primordiales dentro de una canasta familiar como persona natural. En ese sentido, ha visto mermadas las diversas industrias que se dedican a diversas actividades que no son directamente lo que es el consumo de alimentos o bienes de farmacia o de distribución. Entonces, esas industrias sí se han visto afectadas. ¿En qué se han visto afectadas? Obviamente, al no tener ingresos o al parar económicamente aproximadamente más de 100 días, acá, no tomando como ejemplo el Perú, que duró el tema del decreto de emergencia entre si no me equivoco, entre el 16 de marzo al 30 de junio, donde acá en Perú se, se dejó claro de que había un estado de emergencia. Entonces, ¿qué pasó? Las industrias o los negocios paralizaron. ¿Y qué dejaron de lado? Pago a proveedores, demoras en los cobros de clientes y el flujo de caja que se supone ayuda a solventar los negocios por el tema de la liquidez no lo han tenido. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué pasa en ese sentido? El Estado, como ente regulador o como, como apoyo a que el desequilibrio económico no suceda, interviene, ¿ya? Y gasta lo que las personas
naturales o las personas jurídicas no lo hacen. ¿Para qué? Para que no se desequilibre la economía, porque mientras exista oferta, tiene que haber una demanda también. Entonces, el Estado interviene y comienza a consumir y a gastar. ¿Cómo, cómo, como entidad? Entonces, al hacer ese gasto, las industrias reciben también, o sea, reciben encargos, y esa es una de las consideraciones que ha habido. Entonces, por ejemplo, en el Perú ya ha habido una diversidad de tipos de intervención del Estado, y uno de los tipos de intervención del Estado son los financiamientos a tasas por debajo del valor de mercado. Entonces, ahí es un poco interesante, ¿no? Porque ustedes me dirán, perfecto, entonces, si el Estado peruano o el Estado de cualquier país en su plan económico de mejorar estas situaciones pandémicas que nos ha pasado o cualquier situación de emergencia que nos podría ocurrir, estado de emergencia significa una guerra, un conflicto, un tema de pandemia por salud, que es lo que actualmente nos está ocurriendo a nivel global. Entonces, lo que ha hecho el Estado acá en mi país a través de una estrategia o un proyecto, el llamado reactivación económica. Entonces, ¿qué ha hecho? A través del Banco Central de Reserva, ¿ya? Que es la entidad financiera del Estado, en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas, lo que han hecho es hacer una evaluación, ¿ya? De diversos sectores en conjunto con diversas entidades financieras para otorgar financiamiento, ¿ok? Financiamientos a las entidades privadas, sean corporativas, medianas o grandes o medianos negocios, para poder solventar su capital de trabajo. En este capital de trabajo se supone de que el dinero que te financien tiene que estar destinado puro y duro a pago de proveedores, pago de planillas, y te pone ciertas restricciones como pago de dividendos, pago de CAPEX, utilización para CAPEX o que sirve el flujo de caja para pago de deuda. Entonces, como nosotros como auditores, porque este es un curso de estimados, nosotros tenemos que evaluar dos conceptos importantes. Uno, que el cálculo o el reconocimiento de la medición que se haga de la transacción como consecuencia de la deuda financiera que se está obteniendo por el tema de reactiva económica se trate y se evalúe de acuerdo a la IFRS. Y lo segundo es evaluar y dar aseguramiento que la transacción, de acuerdo al marco del contrato, se haga de acuerdo a las condiciones que el Estado le está dando a la compañía. En ese sentido, ¿cuáles serían esos resguardos o transacciones económicas? Velar y asegurar que efectivamente el flujo de dinero que se ha obtenido se haya utilizado, ¿no? Se haya utilizado para las consideraciones que te indica el marco del contrato. Es decir, como auditor tú también tienes que evaluar eso, que no se haya utilizado el flujo para pagar dividendos, no se haya utilizado el flujo de caja para utilización de CAPEX, o no se haya utilizado el flujo para ¿cómo se llama? Para pago de deuda. Y sí, solamente para pago de planillas o pago de cuentas por par comercial. Indistinto también tenemos que evaluar que la deuda que se obtenga dependerá también del país o de las condiciones que te las pongan. ¿Ok? Entonces, obviamente lo que nosotros tenemos que hacer ya como auditores es revisar correctamente que el contrato no tenga ninguna cosa extraña o cosa que de repente nos pueda complicar el análisis. Entonces, eso es fundamental en este concepto inicial o de revisión que tendríamos que hacer. ¿Ok? Ahora bien, también lo que nosotros tenemos que hacer como auditores es revisar y evaluar correctamente que la transacción económica y financiera de esta deuda se haya estimado y se haya reconocido
de acuerdo a las consideraciones que te indica la norma 20 y la NIF 9. Entonces, ergo, primer punto, ¿ya? Hemos hecho una hoja de trabajo que no sé si la pueden visualizar. ¿Me confirman, por favor? Por favor, si lo pueden ver. Edu, ¿pueden visualizar mi hoja? Mi hoja de trabajo, por favor, ¿me confirman? En mi pantalla. Perfecto. Entonces, vamos a hacer la revisión. ¿Ok? Entonces, lo primero que te dice cuando tú tienes una subvención gubernamental de una deuda a una tasa por debajo del valor de mercado, lo que te dice la NIC 20 en su párrafo 10 es que esto es un subsidio. ¿Por qué? Porque lo que se está otorgando el Estado es un flujo de caja dinerario, pero con una tasa excepcional que no está bajo condiciones del mercado. Entonces, te dice que se trate de acuerdo a la norma 20. Sin embargo, el reconocimiento que se tiene que hacer de la obligación financiera se tiene que tratar de acuerdo a la NIF 9. Entonces, lo que te dice el párrafo es que la diferencia entre el valor razonable que tú estimes de acuerdo a las condiciones NIF 9 y el flujo de caja que te están dando como consecuencia de la deuda que te están otorgando el Estado a través de ese subsidio, se trate bajo la NIF 20. Entonces, en teoría, podría ser bastante sencillo, ¿no? Pero esto lo tenemos que graficar, obviamente, ya con números. Entonces, si el Estado peruano a una empresa X, Y y Z le otorga 1 millón, ya 1 millón de soles, a un plazo contractual de 3 años, a una tasa de 1.7, es decir, un interés de 1000, y ese capital subsidiario tiene un tiene que la condición de que el primer año no es pagadero, o sea, te están diciendo de que obtienes la deuda, generas interés, pero como está subsidiaria, eh, la primera cuota no se paga, es decir, tienes un waiver de 1 año, una libertad de no pagar el primer año. Y tienes un costo de transacción de 15.000. Entonces, acuérdense que, que en la NIS 9, cuando te dices de que tú tienes que reconocer activos o pasivos financieros que están alineados a comisiones o costo de transacción, estos tienen que formar parte del pasivo o el activo financiero. ¿Qué quiere decir eso? Que deben formar los costos de transacción del activo pasivo financiero, es decir, de que el valor tiene que estar a su costo neto. Si yo recibo 1.010.000, o sea, o 1 millón de soles, este 1 millón de soles tiene que estar neto de esta comisión que es mi costo de transacción, que es lo que el banco no me está dando, sino porque me está cobrando una comisión por estructurar la deuda, una comisión legal por hacer el contrato, que son costos eh, incluidos dentro de, ese, de esa deuda financiera. Entonces, lo que te dice entonces la NIS 9 que ese costo de la obligación tiene que estar neto. Entonces, ya teniendo esta información a través de la fórmula pagos, en inglés es PMT, ustedes lo pueden encontrar si su teclado es en español, en la fórmula financiera pagos, que la deuda, es decir, el capital más la renta, que es interés. ¿Por qué le estoy considerando el 10%? Porque es importante aclarar que si es correcto que de acuerdo al contrato yo tengo 1 año de libertad de no poder pagar, el gasto financiero de todas maneras se tiene que correr. Ya, o sea, en el primer año yo no genero flujo de salida de caja, sino que a partir del segundo año yo pago. Entonces, ¿qué pasa? Por eso lo que yo hago es
el capital de la renta subsidiaria, que es el millón más los 10.000, que es del interés corrido, menos el tiempo, por eso son 3 años, menos uno, donde yo realmente pago por la tasa de interés me determina que yo tengo que hacer un pago o un flujo de cuotas de pago de 512.000 soles. Es decir, sobre la inversión que está haciendo el Estado, 1.000.000, yo le tengo que devolver 512.000, donde se encuentra el valor del interés. Entonces, ya obteniendo ya este valor de la cuota, ¿qué es lo que yo tengo que revisar? Yo tengo que validar como auditor financiero que este marco de contrato y esta información sean datos observables. Es decir, tengo que revisar que esta información financiera cruce con los datos del contrato, porque como la entidad me va a entregar una estimación de cómo ha registrado o cómo ha contabilizado esto, yo tengo que como auditor verificar, uno, que este importe haya ingresado a las cuentas corrientes de la entidad, que la tasa anual que me está dando el contrato de COFIDE es la institución acá en Perú que a través del Ministerio de Economía y Finanzas hacen los temas de estructuración de deudas o algunos temas de negocios de entidades de privadas con el Estado. Que haya verificado la corrida del interés, el año y que determine correctamente el valor de la cuota. Ok, entonces, lo verifico y también evalúo que la tasa de mercado que estoy teniendo para efectos de mi reconocimiento de la transacción sea el que la entidad esté sujeta. Hasta ahí, ustedes me podrán decir, perfecto, profesor, no ha hecho mucho porque lo único que ha hecho es vaciar datos y ha determinado la cuota que debería ser el contrato. Sí, es perfecto. Eso es lo que yo he hecho. Entonces, el segundo paso ya es calcular el interés a través del costo amortizado utilizando la tasa inferior. ¿Por qué yo tengo que hacer esto? Porque yo tengo que determinar cuánto es la corrida y luego determinar el valor razonable entre la cuota que el Estado me ha indicado, o sea que es los 512, 588 que yo he determinado, y el valor razonable a través del valor de la tasa de mercado. Entonces, haciendo la corrida, yo digo, ¿no? Los 3 años lo he puesto como tasa anual para efectos didácticos, sin embargo, estos podrían tener 36 meses, ¿no? Pero para y obviamente la tasa la pongo mensual, ¿no? Pero ahorita la tasa es anual. Entonces, yo tengo el millón que he recibido, que lo saco de acá, del dato. Tengo el interés que el Estado peruano me está dando. Este es el capital,